Tema número 1. Identidad e interdependencia, diversidad y pertenencia 1. Cultura 1.1. Cultura. Aspectos que definen una cultura. Etimología de cultura. La palabra cultura deriva del término cult, perteneciente al verbo latino colere, cultum igual a cultivar, que equivale a cultivo. Como palabra fundamental, ella entra en composición con palabras específicas, que determinan su sentido general, así agricultura igual a cultivo del campo. Cultura, atento a su definición verbal etimológica, es, pues, educación, formación, desarrollo o perfeccionamiento de las facultades intelectuales y morales del hombre, y en su reflejo objetivo, cultura es el mundo propio del hombre, en oposición al mundo natural, que existiría igualmente aún sin el hombre. Cultura se refiere a todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre. Concepto: el Diccionario de la Lengua Española define a la cultura como el conjunto de conocimientos y actividades científicas, industriales y artísticas de un pueblo, país o una época, considerados globalmente en cada una de las materias. La UNESCO define a la cultura en su sentido amplio como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupos sociales. Engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. También podemos definir la cultura como la forma particular de vivir de una sociedad, se expresa a través de las creencias, normas y los valores compartidos por todos sus miembros. Las pautas culturales se hacen visibles en una serie de instituciones que organizan la vida del grupo, como por ejemplo, la familia, la escuela, los medios de comunicación, etc. En los comportamientos que los distintos miembros desarrollan y en los objetivos que construyen. La cultura, entonces, no puede definirse como parte de la naturaleza humana, porque es una creación de los propios seres humanos reunidos en una comunidad. Existiendo varios tipos de definiciones, es necesario tomar en cuenta dos fenómenos sociales, los cuales son la cultura como fenómeno antropológico. Se entiende por cultura como fenómeno antropológico a la manera de cómo analizar y observar la forma de vida de cada civilización, sus costumbres o el cómo eran las vidas de estas en su tiempo, así como los cambios que fueron ocurriendo. La cultura como fenómeno sociológico se refiere a la descripción y a los procesos de desarrollo intelectual, espiritual y estéticos del acontecer humano, incluyendo la ciencia y la tecnología, como cuando se habla del desarrollo cultural de un pueblo o país. La sociología es la ciencia social que estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos, dentro del contexto histórico-cultural. 1.2 Aspectos que definen una cultura. 1.2 Aspecto social. Toda cultura se manifiesta en una sociedad. Es una producción colectiva y esa producción es un universo de significados. Ese universo de significados está en constantes modificaciones que son transmitidos a través de las generaciones mediante la socialización, mecanismo sociocultural básico por el cual un conjunto social asegura su continuidad. Los principales agentes de la socialización son los padres y otros miembros de la familia, las instituciones educativas y los medios de comunicación social. Por lo general, ellos cumplen la función de transmitir a los niños los valores y las creencias de su mundo sociocultural, así ellos crearán las nuevas relaciones interpersonales y a los objetos socioculturales. Las generaciones adultas transmiten la cultura como patrimonio o legado. Hay un doble juego ya que se selecciona lo que se transmite y el que recibe también selecciona según sus intereses. Desde un punto de vista antropológico, los elementos de la cultura deben ser no solo bienes materiales, bienes simbólicos, ideas, sino también instituciones, canales por donde circula el poder, escuela, familia, gobierno, costumbres. Ejemplo, reunirse para cenar entre gente amiga o familiares, hábitos, leyes. Poder. 1.2b Aspecto individual. Sobre la base del aprendizaje de la socialización, las personas vamos diferenciando nuestros gustos, nuestros valores relativos, nuestra forma de ver la vida y nuestra propia escala de valores, aunque este último cambia con el tiempo al igual que la sociedad. Es el proceso mediante el cual una persona llega a ser individuo. 1.3 Manifestaciones de la diversidad cultural en el Perú. Definición de diversidad cultural. La diversidad cultural son las expresiones diferentes y variadas tanto a nivel mundial como nacional, en las que existe interacción de diversas culturas. Podemos encontrar referencias culturales en toda una diversidad de manifestaciones tales como el folclore, el idioma o la comida. Así, desde esta perspectiva, la cultura ha sido normalmente abordada desde campos como la antropología o la sociología. Sin embargo, más recientemente, a partir de la década de los 70, otras disciplinas y áreas del conocimiento empezaron a interesarse por esta, ampliando su campo de aplicación a otros aspectos sociales y económicos asociados a valores y creencias específicas que influirían en nuestro comportamiento y diferencian a personas de distintas procedencias y territorios. Definición de manifestaciones culturales. Es un medio de expresarse de una región determinada. Puede ser por medio de danzas, canciones, música, artes, etc. Cada comunidad o pueblo tiene su propia manifestación folclórica. Esa síntesis o mestizaje cultural está presente en todas las manifestaciones de nuestra cultura. Manifestaciones de la diversidad cultural en el Perú. El Perú es un país ubicado entre los 20 países más grandes del mundo por su territorio, y dentro de ese enorme territorio poseemos una inmensa diversidad geográfica, biogenética y cultural. Nuestra variedad de razas, lenguas, religiones, costumbres, tradiciones, necesitan ser valoradas como un aspecto de riqueza frente a otros países y naciones. Está formado por un conjunto muy heterogéneo de culturas asentadas sobre zonas y regiones muy variadas,
y sometidas a modos y relaciones de producción muy diferentes, lo que da como resultado desarrollos regionales desiguales y una desarticulación de la sociedad peruana. Como principales manifestaciones de la diversidad cultural en el Perú podemos señalar a. La lengua. Nuestro país tiene la mayor diversidad de etnias, lenguas y familias lingüísticas de América. Conforme a nuestra nueva Constitución Política del Perú, están reconocidas como idiomas oficiales el castellano, quechua, aymara y demás lenguas aborígenes. B. Las fiestas religiosas, que vienen a ser las expresiones culturales variadas del Perú. Cada pueblo celebra estas fiestas con su música, sus danzas, sus ritos. La fiesta es una manera de vivir la fe para el pueblo, además de ser un consuelo para superar y afrontar los problemas de la vida diaria. C. Las danzas. Existen diversidad de danzas, que provienen mayoritariamente de la fusión cultural prehispánica, española y africana. Estas danzas expresan diferentes cosas, como agradecer por la lluvia, la cosecha, la tierra, etc. D. La gastronomía. Identifica a las diferentes regiones del Perú, las cuales poseen una variedad de recursos naturales que han sido consumidos desde siempre, además de contar con la contribución de productos recibidos de otros pueblos. Nuestra gastronomía ha alcanzado un reconocimiento mundial por su valor nutritivo y su amplia variedad de platos, tanto es así que a la fecha nuestro país ha sido considerado por especialistas en la materia como el primer destino gastronómico del mundo, situación que nos debe motivarnos para mantenernos por siempre en dicha condición privilegiada. La música, considerada como expresiones musicales, podemos decir que los Andes centrales delimitaron estas expresiones en costa, sierra y selva. En el siglo XV y se incorporó el legado español, posteriormente se fusionaron otras manifestaciones musicales. La música de la costa tiene una herencia española, la región andina conserva el legado prehispánico y la selva o Amazonia mantiene un ritmo y personalidad peculiares. F. Artesanía, integrada por objetos de uso cotidiano o decorativo. Su producción es rica, abundante y diversa en todo el territorio, pues recoge la historia y los recursos de las diferentes regiones. G. La indumentaria, o vestimenta, es variada, se relaciona con la cultura, los recursos, la zona y el clima. 1.4. Diversidad cultural en la familia. A. Cultura familiar, está referida a los patrones, normas, costumbres, mitos, ritos que caracterizan los vínculos intersubjetivos entre los miembros del grupo familiar. Esta cultura es experiencial, constituye un momento clave en la formación de los conceptos y significados de los que se nutre la identidad. La familia puede ser definida de diversas maneras, dependiendo esta del enfoque y el contexto en la que se analice, sea en lo social, antropológico, psicológico, jurídico, etc. Así tenemos que para un analista social o sociólogo, la familia será la forma básica de organización sobre la que se estructura una sociedad. La familia será entendida como el soporte de la dinámica social, mientras que para un antropólogo, la familia será un hecho social total, es decir, el microcosmos de una estructura social vigente, donde la función básica será la de cooperación económica, socialización, educación, reproducción y de relaciones sexuales. La familia, para el análisis jurídico, será un conjunto de personas con vínculos de derecho interdependientes y recíprocos emergentes de la unión sexual y de la procreación, mientras que la psicología entenderá por familia a la célula básica de desarrollo y experiencia unidas por razones biológicas, psicológicas y socioeconómicas. Para un economista, la familia significará unidad básica de producción y generación de riqueza de la sociedad. Características. La familia peruana presenta múltiples características, por ello no podemos encontrar una caracterización única, ya que la realidad familiar es multiforme. Se aprecia una amplia gama, que va desde los que tienen una base matrimonial hasta las familias de tipo convivencial. También se encuentran familias producto de relaciones eventuales y múltiples uniones, madres solteras, familias incompletas debido a rupturas conyugales, viudez, etc. Esto varía de acuerdo a la región geográfica, a la cultura, a la economía y a lo social, factores que se interrelacionan, generando problemáticas específicas y concretas. Lo preocupante de las uniones de hecho o concubinato radica en que dichas relaciones convivenciales no gozan de la misma protección que el matrimonio, no obstante está reconocido a nivel constitucional. En efecto, el artículo 5 grados de la Constitución Política reconoce la unión de hecho como la unión estable de un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial. Por ello, dentro de la legislación se habla de las uniones de hecho o concubinatos, propios e impropios. Concubinato propio, cuando los contrayentes no tienen ningún impedimento matrimonial. En este caso se origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de la sociedad de gananciales cuando estos hayan durado por lo menos 2 años consecutivos. Concubinato impropio, cuando existe algún impedimento matrimonial, en este caso no produce ningún efecto jurídico relativo a la sociedad de gananciales. En general, las uniones de hecho terminan por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o decisión unilateral. B. Diversidad cultural familiar. El concepto de familia es muy importante dentro de la sociedad, ya que dentro de la cultura experiencial de la familia, los conceptos y significados para saber de identidad son la observación e imitación, la experiencia directa y comunicación interactiva. La diversidad cultural se manifiesta en el ambiente familiar cuando la pareja proviene de diferentes culturas. Los hijos que nacen de esta familia se nutren de los aportes de ambos padres, quienes deben conservar y difundir su cultura a través de los usos, las costumbres y las leyes. Los usos, dentro del modo de vivir y de ser del grupo social, el cumplimiento de los usos no es obligatorio, por lo tanto, su incumplimiento no merece castigo alguno. Las costumbres son esenciales para un grupo o sociedad, indican aquellas cosas que son consideradas como buenas o malas, tienen mayor obligatoriedad que los usos, pero su incumplimiento tampoco es sancionado. Las leyes son normas sancionadas jurídicamente. La sanción por su incumplimiento están establecidas por escrito y graduadas según la gravedad de la ley que haya sido transgredida. Los usos, las costumbres y las leyes ponen de manifiesto los valores de la sociedad. Un factor importante y determinante en la formación y desarrollo del ser humano es precisamente la familia, siendo causales los padres, ya sea por desconocimiento de la evolución del niño, la incomprensión de las necesidades de su desarrollo, la desintegración familiar,
familias incompletas, padres separados, etc., generando problemas en el menor a través de mecanismos diferentes, produciéndole conciencia de inferioridad social, timidez, inseguridad afectiva, etc., en la que sin duda las dificultades económicas de la familia obligan con frecuencia al menor a trabajar, especialmente en las familias populares, ocasionándole estados de fatiga que, agregados a la nutrición deficiente, influyen en su desarrollo y en sus estados anímicos, intelectuales y de aprendizaje. La familia es importante porque constituye la forma más elemental y primitiva de comunidad o agrupación humana, entendida como la célula social. En sentido estricto, la familia es el grupo social formado por padres e hijos y comprende las relaciones que se dan entre ellos. Su base es el amor como sentimiento que se eleva sobre la atracción mutua de carácter sexual, cimentando así sobre bases firmes la unión de los cónyuges. La formación y condiciones de desarrollo de la prole depende de muchos factores, de la aplicación de métodos educativos adecuados y, más importante aún, resulta la organización de la propia familia, la estructura, ya que constituye una de las principales agencias de socialización del niño. Esta unidad nuclear llamada familia es el ente transmisor de educación informal y de influencias directas sobre el niño, pudiendo ser esta formadora o deformadora. El niño forma su personalidad y sus valores en función a los modelos y normas de vida que recibe del núcleo familiar, concretamente de los padres de familia o de la persona mayor que cuida del niño. El Estado está obligado a proteger a la familia, como célula fundamental de la sociedad, procurando que sus miembros logren su desarrollo personal dentro de un ambiente adecuado. Estas políticas tendrían que ser diseñadas y aplicadas por un Ministerio de Familia, pero a falta de este, en nuestro país cumplen tal tarea los ministerios de Salud, Educación, Justicia, de Promoción y Desarrollo Social, Trabajo y Promoción del Empleo, entre otros. En los países en vías de desarrollo el concepto de planificación familiar se ha desintegrado a una política poblacional, para controlar su expansión demográfica, para posibilitar un desarrollo pleno de toda la población en condiciones normales de vida consagrado por la Constitución 1.5, aspectos que fundamentan la peruanidad. Los aspectos que fundamentan la peruanidad, identidad, en el Perú la debemos a las diferentes etapas que ha atravesado a lo largo de su historia, por ello esa identidad es necesario reconocerla por etapas. Etapa de cultura prehispánica, que empieza por reconocer que conforme a las investigaciones realizadas de las culturas pretahuantinsuyanas a la civilización de Caral, que posiblemente fue coetánea de otras como las de China, Egipto, India y Mesopotamia, habiéndose convertido en una ciudad-estado, así, se trata de una de las zonas geográficas que pueden considerarse como cuna de la civilización del mundo por su antigüedad, hasta la expansión del imperio del Tahuantinsuyo, que ocupó una extensión geográfica significativa en el continente americano desde Maule, según la crónica del Inca Garcilaso de la Vega, con el nombre de río Maule o Maule. Su curso fijaba la frontera meridional del estado Inca con los pueblos conocidos por los españoles como araucanos. Antes de la llegada de los españoles al territorio mapuche, el imperio Inca, en uno de los procesos de expansión del imperio, extendió su influencia hacia el sur del continente, alcanzando hasta las riberas del río Maule, donde luego de enfrentarse con los Purumaucas, su grupo del pueblo picunche, se establecieron los límites del imperio Inca. Hasta Ancasmayo, es un nombre histórico dado por los quechuas a un río por ser el límite norte del imperio Inca. Su localización es controvertida en la actualidad. Podría tratarse del actual río Mayo, al norte de la ciudad de San Juan de Pasto en Colombia, o bien, del río Guaitara o Carchi en la frontera entre Colombia y Ecuador, alcanzando un área cercana a los 3 millones kilómetros, hoy ubicada en los territorios de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Etapa de influencia hispánica. Comienza en 1542, se estableció el Virreinato del Perú, que en un inicio abarcó un territorio desde lo que hoy es Panamá hasta el extremo sur del continente. La imposición del Imperio Español significó para el Perú una profunda transformación social y económica. Se implantó un sistema mercantilista, sostenido por la minería de la plata, el monopolio comercial y la explotación del pueblo indígena. A partir de fines del siglo XV y inicios del XVI, el poder virreinal se vio lentamente debilitado por el contrabando comercial y la insurgencia separatista, al inicio indígena, como la de Tupac Amaru y posteriormente también criolla. Sin embargo, en los últimos años estas fueron fuertemente reprimidas, por lo que ninguna logró su objetivo último. Etapa de desarrollo de la República, comienza desde 28 de julio de 1821, gracias a que el movimiento independentista dirigido por el general argentino José de San Martín, proveniente de Chile, declaró la independencia e instauró un nuevo estado, la República del Perú, cuyo nombre lo consigna tácitamente el Acta de Independencia. Sin embargo, recién en 1824 el general venezolano Simón Bolívar logró expulsar definitivamente las tropas realistas afincadas en la Sierra Sur tras las batallas de Junín, 6 de agosto, y Ayacucho, 9 de diciembre. Los primeros años de independencia se desarrollaron entre luchas caudillescas organizadas por los militares para alcanzar la presidencia de la República. 1.6. El respeto a la diversidad cultural se refiere a generar una opinión homogénea por parte de todas las personas respecto a mantener la coherencia y el respeto a las diferentes etnias y culturas que preexisten en nuestro país. Esto merece un estudio por parte de los jóvenes estudiantes al no generar una discriminación en contra de las culturas ancestrales que existen en las diferentes zonas, como son la sierra, la selva y la costa. Por parte de todas ellas se nutren el Estado y la sociedad peruana. El respeto por la diversidad cultural debe garantizar una coexistencia armónica y una voluntad de convivencia pacífica entre personas y grupos de orígenes culturales diferentes que habitan un mismo país. El respeto a la diversidad cultural también implica salvaguardar las manifestaciones culturales de las diversas culturas en el mundo. La interculturalidad en el Perú. Concepto de interculturalidad. La interculturalidad es el proceso de comunicación e interacción entre personas y grupos humanos donde se concibe que ningún grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento la integración y convivencia entre culturas. En las relaciones interculturales se establece una relación basada en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo. Sin embargo, no es un proceso exento de conflictos. Estos pueden resolverse mediante el respeto, la generación de contextos de horizontalidad para la comunicación, el diálogo y la escucha mutua, el acceso equitativo y oportuno a la información pertinente,
la búsqueda de la concertación y la sinergia. Es importante aclarar que la interculturalidad no se refiere tan solo a la interacción que ocurre a nivel geográfico, sino más bien, en cada una de las situaciones en las que se presentan diferencias. La interculturalidad está sujeta a variables como diversidad, hegemonía cultural, política y económica de países y regiones, definición del concepto de cultura, obstáculos comunicativos como el idioma, políticas integradoras e integracionistas de los estados, jerarquizaciones sociales, sistemas económicos exclusionistas y que sustentan hegemonías ideológicas mediante la discriminación, así como diferentes niveles de desconocimiento entre grupos culturales de los mecanismos sociales y políticos para el ejercicio de derechos civiles, como diferencias en el ejercicio de los derechos humanos y de género. Cambios culturales. La cultura como resultado de la actividad humana pasa por los siguientes cambios. A. Enculturación es el proceso en el que el individuo se culturiza, es decir, el proceso en el que el ser humano desde que es niño o niña se culturiza. Este proceso es parte de la cultura, y como la cultura cambia constantemente, también lo hacen la forma y los medios con los que se culturiza. B. Aculturación se da normalmente en momento de conquista o de invasión, es normalmente de manera forzosa e impuesta, como la conquista de Sudamérica, la invasión en Irak. Como ejemplo de este fenómeno tenemos la religión católica. El fenómeno contrario recibe el nombre de deculturación, y consiste en la pérdida de características culturales propias a causa de la incorporación de otras foráneas. C. Transculturación, intercambiar formas de ser, se complementan, es voluntaria. Ejemplo: hacer yoga. En el lenguaje la palabra ok